Vamos a ver otro poco acerca de este tema de la perseverancia de los creyentes, de la perseverancia de los santos. Empezamos con este tema el domingo antepasado, pero en realidad es un tema muy amplio. Vamos a ver otros versículos que nos hablan de este tema. Dios que hizo que no quedara ninguna duda de que la salvación no se pierde. Todos aquellos que llegan a ser salvos nunca dejarán de serlo. Los que llegan a ser hijos de Dios ya nunca volverán a ser hijos del diablo. Dios se encarga de eso. Vimos la vez pasada Juan 10, 27. Vamos a ver otra vez estos versículos. Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vimos que una buena traducción a esta palabra que dice yo las conozco es la de y yo las amo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, porque Él conoce tanto a las ovejas como a los cabritos. Dios conoce a todo el mundo. Y una de las características de las ovejas de Cristo es que oyen el Evangelio, creen en Él y hacen lo que dice al final del versículo 27, dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Esta vida eterna que empieza aquí y que nunca terminará. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni en el cielo, ni en el infierno, ni hombres, ni ángeles, ni demonios. Nadie puede quitarle la salvación a los escogidos. Mi Padre que me las dio, estas ovejas, fueron dadas por el Padre al Hijo en el pacto eterno, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el 28 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y en el 29 dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Comparando estos dos versículos, podemos comprobar que el poder del Padre es el mismo poder del Hijo. Tan todopoderoso es uno como el otro. Y si Cristo nos compró y le pertenecemos y nos tiene en su mano, nadie nos va a sacar de ahí. Pase lo que pase. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos a pesar del clima. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado con lo que veremos en esta noche. Que hagas, Padre, que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos enseñes a sacar provecho de ella. Aumenta nuestra fe, Padre, acerca de tus verdades eternas, nuestro gozo, nuestra paz. Y que los que no son salvos aún, Padre, escuchando estas cosas, puedan ser conocidos a temerte, a buscar tu rostro y a ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los creyentes, los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, somos propiedad de Cristo. Mis ovejas son mías. Y como somos de su propiedad, nos tiene en su mano y nadie puede sacarnos de ahí. El diablo es muy fuerte, tiene mucho poder, pero Cristo es todopoderoso. Contra Cristo, Satanás no puede. El mundo tiene mucho poder de seducción, pero el mundo tampoco puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Y el pecado que mora en nosotros también es muy poderoso,
Pero aún el poder del pecado que está en nosotros no puede apartarnos de Cristo, definitivamente. Quien ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo no puede volver a ser el mismo de antes. No puede. Ni quiere ni puede. ¿Por qué? Vimos que los creyentes, los que han nacido de nuevo, tienen una nueva naturaleza, inclinada hacia la santidad. Los creyentes a veces pecamos, pero no practicamos la santidad. ¿Por qué? Dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en ellos. Esa simiente habla de la nueva naturaleza, que permanece en ellos. O sea, la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que tienen los creyentes, está siempre ahí ya. No es algo que a veces esté y a veces no. El que es hijo de Dios siempre lo será. Los que son hijos de Dios, pues, ya nunca volverán a ser hijos del diablo. Hay muchos textos, Dios quiso que los hubiera, que demuestran que la salvación no se puede perder. Vimos algunos, vamos a ver otros. Vean otra vez en Primera de Juan. Primera de Juan 5:18. Primera epístola de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto ya lo dijo antes, en el capítulo 3. Pues aquel que fue engendrado por Dios, aquí se refiere a Cristo, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Vean, esta palabra le guarda se puede traducir como le protege, le cuida, le preserva. Cristo nos protege, nos guarda y nos preserva. De manera que dice al final del 18, y el maligno no le toca. Pero vean, el maligno no le toca, tenemos que entenderlo como que el maligno no nos toca de manera que nos pueda apartar de Cristo. Porque de que nos toca, nos toca. Por ejemplo, Satanás tocó a Job. Dios le dio permiso a Satanás que tocara a Job, pero no le dio permiso de que le quitara la vida. Le dio permiso de que le quitara los hijos, los animales, hasta la esposa le quitó de pilón. Le dio permiso de que le quitara la salud, pero no le dio permiso de que le quitara la vida que él tenía, la vida espiritual, la salvación. Y la vida física también. Y vean cómo dice al final del 18. Dice, y el maligno no le toca. Vean, ¿por qué? Porque dice, vimos que Dios le guarda. Aquí mismo lo dice al final del 18, Dios le guarda. O sea, Dios nos guarda de todo pecado para que no caigamos de manera definitiva. Por ejemplo, nos guarda de la apostasía. Dicen los arminianos, todos los que creen en la salvación por obras, que si no queremos perder la salvación, debemos guardarnos de la apostasía. Pero ellos creen que podríamos guardarnos. Una persona sin Dios puede guardarse de la apostasía. Un creyente es guardado de la apostasía, pero un inconverso, ¿cómo se guarda? Me refiero a un religioso que cree ser salvo, pero que no lo es. O sea, ¿cómo se va a guardar de la apostasía? Una persona que cree ser salva y no lo es una apóstata en potencia. O sea que si persiste así, así va a terminar.
Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro, pero Cristo le había dado la salvación a Pedro. ¿Cómo era posible que la zarandeada que le dio le pudiera quitar la salvación? No podía. Acuérdense que Cristo estaba intercediendo por Pedro en el momento de la negación. Cuando Judas Iscariote traicionó a Cristo, Cristo no estaba intercediendo por Judas, intercedió por Pedro, pero no por Judas. Vamos a suponer que un creyente verdadero cayera en una profunda depresión y que por su depresión dejara de orar, dejara de leer la Biblia y dejara de congregarse. Dios lo está observando. ¿Será posible que si Dios está observando que un creyente se está acercando a la apostasía, se va a quedar con los brazos cruzados? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque es su oveja. Entonces Dios hará algo para impedir que ese creyente termine apostatando. Un creyente que está deprimido profundamente está en peligro, pero Dios lo sabe. Acuérdense que dice el apóstol que Dios nos dará junto con la tentación la salida. Bien, Dios les da a los creyentes junto con la tentación la salida, no a los hipócritas, no a los que creen ser salvos y no lo son. Dios les da junto con la tentación la salida para que puedan soportar. Para que puedan soportar y a fin de cuentas no caigan. Dios sabe hasta qué punto podemos soportar. Entonces, Dios no va a permitir que tronemos. Su honor está de por medio. Ahora, veamos otra cosa. Supongamos que un creyente estuviera cerca de la apostasía. Dios es todopoderoso, no nos cabe duda. Si Dios ve que un creyente se acerca a la apostasía, y que así pudiera perder la salvación, ¿no podría Dios quitarle la vida antes de que apostatara definitivamente? Le quita la vida y ya no terminó en una apostasía total. Ahora, estoy diciendo algo hipotético. No podría quitarle Dios la vida, pero en realidad Dios lo hace. Dios le quita la vida a algunos creyentes para que no caigan más bajo de lo que caen. Y eso está en 1 Corintios 12. No, 11. 1 Corintios 11. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, está atrayendo el juicio. Porque algo tan importante lo está haciendo a la ligera. Está menospreciando las cosas de Dios, o lo que es lo mismo, está menospreciando a Dios. Y está menospreciando a la iglesia. Y vean lo que dice el 30. Por lo cual, por comer y beber indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta palabra que decir muchos han muerto. Y no dice pocos. O sea, que Dios les ha quitado la vida a muchos creyentes que participaron indignamente de la cena del Señor, para que no vuelvan a hacer semejante cosa. Vean ustedes la importancia de participar correctamente de la cena del Señor. Entonces, un hombre puede morir prematuramente, ¿sí? Y eso será porque Dios no quiere que este hombre termine pues haciendo más daño del que ya ha hecho, y para que su misma situación no empeore. Entonces, Dios nos castigará incluso con la muerte antes que dejarnos caer en apostasía. Y veamos otro argumento. Un cristiano no puede perder la salvación porque en el momento que cree es sellado con el Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1.
1:13. Está hablando de Cristo y dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean, primero oyeron la palabra. Segundo, esa palabra aquí se define como el evangelio. Y tercer lugar, habiendo creído en Él, ¿sí? Ese es el proceso, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el 14, que es las arras de nuestra herencia. Acuérdense, hemos visto muchas veces este tema de las arras. Estas arras hablan de un adelanto. El Espíritu Santo es el adelanto que Dios nos ha dado y que es la garantía que nos dará el resto. Todo lo que necesitamos para llegar a la gloria. Si ya Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y ese es un sello, esa es la garantía de que tendremos todo lo demás. Dios no da el Espíritu Santo para luego quitarlo. Estas arras, el Espíritu Santo, estas arras, es como el enganche que ustedes pagan para comprar algo en abonos. Aunque es algo diferente, porque pues muchas personas dan el enganche y es todo lo que dan, ya no se cambian de domicilio y ya después no pagan el resto, ¿no? No, pero Dios da el enganche y da todo. Él es el que inició la buena obra con el enganche, con las arras, con el Espíritu Santo. Eso es algo que Dios empezó en el llamamiento eficaz. Dios hizo que el llamamiento fuera eficaz, entonces somos regenerados y somos sellados por el Espíritu Santo. Y está haciendo alusión el apóstol a los sellos romanos. Los sellos romanos hablaban de tres cosas. Primero, autenticidad. Segundo, propiedad. Y tercero, habla de sinceridad, de que no somos hipócritas. Los que han nacido de nuevo no son hipócritas. No puede ser. Si una persona es hipócrita, esa persona no es cristiana. Ahora vean, no cabe duda que todos los creyentes en algún punto podemos tener algo de hipocresía, pero un cristiano verdadero no puede ser visto como un hipócrita, no puede ser etiquetado como un hipócrita. Este sello habla de garantía, habla de propiedad, o sea, se sellaba algo que era propiedad de alguien. Entonces, ni toquen eso. Es propiedad del cónsul. No te atreves a romper ese sello y te vas a meter en graves problemas. Entonces, el Espíritu Santo nos dice que pertenecemos a Cristo y que nunca dejaremos de. Es una señal de seguridad. El sello romano era un sello inviolable. Hay unos productos que nosotros compramos que traen un sello y traen un letrero que dice, deseche este producto si el sello está roto. Si el sello está roto, pues entonces ya fue manipulado el contenido. Dios no permitirá eso en el caso de los creyentes. Los creyentes estamos seguros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no olviden otra cosa. El Espíritu Santo puede ser contristado y aún apagado, pero no abandona al creyente. Esto está en Juan 14. Dice Cristo en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí se puede entender esto de dos maneras. Que esté con vosotros como iglesia y que esté con vosotros individualmente para siempre. Llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés con poder y en sentido genérico está con sus iglesias para siempre. Y en sentido individual, en el momento que una persona cree en Cristo, en ese momento tiene ya el Espíritu Santo y nunca dejará de estarlo.
Vean otro texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo dice, sea guardado irreprensible para la venida, pero también se puede traducir hasta la venida, ¿sí? Y luego dice el 24, fiel es el que os llama, aquí habla del llamamiento eficaz, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Que Él nos guardará irreprensibles hasta que Cristo venga, hasta que muramos. Y eso sería de generación en generación. Dios nos llamó porque era fiel. Nos salvó por su fidelidad. Hizo que el llamamiento fuera eficaz por lo mismo. Y Él nos guardará porque es fiel, no nosotros. O sea, Dios no nos guarda porque seamos fieles nosotros. No, Dios nos guarda porque fiel es Él. Otro texto es 2 de Timoteo. Capítulo 4. Vean lo que dice aquí Pablo con tanta seguridad. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Vean, me preservará. ¿De dónde agarramos la palabra preservación? Pues de textos como este. Me preservará para su reino celestial. Él me protegerá, Él me guardará, Él me librará. O sea, Pablo estaba seguro de que un día estaría con Cristo en la gloria. Primera de Pedro 1, vean otro texto. Primera de Pedro 1, y vean lo que les dice a sus lectores en el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice, para obedecer. Los elegidos, los escogidos son elegidos para obedecer, no por obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios, el Espíritu Santo les aplica la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Vean, los hijos de Dios tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, una herencia que no podemos perder, que no se puede echar a perder, que no se puede corromper. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Aquí se refiere a los creyentes, no a los inconversos. O sea, esta herencia celestial está reservada, entonces no la podemos perder. Si ustedes hacen una reservación en un hotel porque van a ir a un lugar turístico, aunque ya hayan pagado, ustedes tal vez pierdan esa reservación, aunque ya pagaron. Pero esa reservación que Dios ha hecho, esa no se puede perder. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Vean, somos guardados no por nuestro poder. Pues ¿cuál es el poder que nosotros tenemos? Dice, mediante la fe que Él mismo nos dio, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vean, aquí habla de la salvación en su aspecto futuro, ¿sí? O sea, hay salvación, hay tal cosa como salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Aquí está hablando de la salvación futura, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El universo entero verá a los escogidos de Dios.
Todo el universo verá el fruto de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces los creyentes que ahora son odiados, perseguidos, menospreciados, serán envidiados. Estos textos que hemos visto son promesas de santificación y de preservación hasta el fin. Ahora, estoy hablando nada más de unos pocos textos. Pero vean, los que creen que la salvación se pierde, en realidad no creen en la palabra de Dios. Digan lo que digan, no creen en la palabra de Dios. Los creyentes tienen en la gloria una morada que está preparada para ellos, que está reservada para ellos. Y tiene su nombre de los escogidos. Esas moradas no se van a quedar esperando. No va a decir Dios, ay, pues yo preparé esta morada para fulano, pero pues no quiso venir, se descarrió, se apartó, perdió su salvación, ahí estaba, pero pues no supo cuidar su salvación. Vean otro texto en Hebreos 10. Aquí habla de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean. Con una sola ofrenda, habla de su muerte en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son estos? Los escogidos, las ovejas, los que creerían en Él. Dice, los hizo perfectos para siempre. Vean, en la justificación Dios nos ve como perfectos. En cuanto a la santificación, nos ve como imperfectos. Así nos vemos a nosotros mismos. Pero en la justificación Dios nos ve como perfectos. Dios es perfecto y Él exige la perfección. Dios no puede rebajar sus estándares, pero a través del sacrificio de su Hijo amado nos constituye perfectos para siempre. Vean aquí mismo en Hebreos 10, vean el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vean, este es lo que haría Dios en el pacto de gracia. Pondré mis leyes en sus corazones, ya no en las tablas de piedra, y en sus mentes las escribiré. Ya no la traeremos aquí arriba, aquí en la frente, no, adentro, ya no por fuera, como lo hacían los fariseos, sino adentro. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, está diciendo con estas palabras el apóstol que Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, vean, como eso lo hizo hace más de 2000 años, estaban incluidos los pecados pasados y presentes y futuros. Entonces, yo puedo creer que todos mis pecados pasados fueron perdonados, y los presentes, y los que yo cometa mañana y pasado mañana. ¡Wow! Dicen algunos que no deberíamos predicar esto, pero eso es bíblico. Ahora, si uno dice, pues entonces voy a pecar mañana, al fin que Dios me perdona. No, si tú piensas así eres un hipócrita. Un creyente verdadero nunca pensará así. ¿Cómo es que Cristo murió por todos mis pecados futuros también? Bueno, cuando Cristo murió todos mis pecados eran futuros. Yo puedo hablar de pecados pasados, pero Cristo no. Cristo solamente hablaba de pecados futuros. En su mente, Él ya sabía todos los pecados que yo iba a cometer en toda mi vida. Pues Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todos. Y ha prometido no acordarse de ellos. Entonces vean lo que les voy a decir. Los que hemos creído en Cristo y que tenemos el Espíritu Santo, no tenemos por qué estar lamentándonos por los pecados que cometimos antes. Que su recuerdo nos humille, ¿sí? Para que nos ubiquemos en dónde estamos, lo que somos realmente. No somos unas peritas en dulce,
somos capaces de cometer cualquier pecado. Pero no tenemos que estarnos lamentando, ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Y por qué hice el otro? Olvidémonos de eso. Cristo pagó por ellos. Ya se olvidó de ellos. Además, Cristo pagó por mis pecados de mañana. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes, mañana vamos a cometer algún pecado. Alguno. Quizá ni cuenta nos demos cuál, pero no me cabe duda que vamos a cometer alguno. Entonces voy a estar así temblando, ay, si cometo un pecado mañana voy a perder mi salvación. Pero algunas personas que se hicieron miembros de una iglesia cristiana, fueron bautizados, y después de 1 año, 2, 3, 4, abandonaron la iglesia y se fueron al mundo. Y dicen algunos, entonces esos no perdieron su salvación. No, de esos, dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si una persona que conoce el evangelio verdadero, tendríamos que investigar si lo que conoció era el evangelio verdadero. Si una persona conoció el evangelio verdadero y se bautizó en una iglesia verdadera y después de unos años se va y nunca regresa, esa persona nunca fue cristiana. Esa persona no perdió la salvación, nunca la tuvo. Dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No dice, salieron de nosotros porque no fueron de nosotros o porque no son de nosotros. Porque si hubiera dicho no fueron, pero pueden ser después. Hasta ahorita no lo han sido, pero a lo mejor mañana o pasado. No, aquí dice, salieron porque no eran. En otras palabras, aquí está hablando de la apostasía definitivamente. Los que se alejan de Cristo y que ya no quieren saber de Él, esas personas ya nunca serán salvadas. Ni lo fueron antes, ni lo serán después. ¡Qué terrible! No todos los que dicen ser cristianos lo son realmente. Al salir de entre los cristianos, demostraron que no eran cristianos. ¿Cómo es posible que los amaron un tiempo y luego terminaron odiándolos? Ya no querían ni saber de ellos. Los bloquearon, los quitaron de su WhatsApp. ¿Cómo que ya no quieren ni que les hablen? El amor, acuérdense que el amor a los hermanos es una de las marcas de la gracia. Es una de las evidencias de tener la gracia. Un creyente que ama a sus hermanos nunca dejará de amar a sus hermanos. Sí, ese amor es fluctuante, pues a veces los amamos más que otras, pero de que los amamos, los amamos. Si Dios nos ha puesto en esta iglesia, hermanos, es porque quiere que seamos útiles. Dios nos ha puesto aquí para ayudar a nuestros hermanos. Así nos ayudamos mutuamente. Yo ayudo a mis hermanos y mis hermanos me ayudan a mí. Tenemos la obligación de aprender a amarnos unos a otros. A pesar de que somos tan diferentes, tenemos que aprender a amarnos. Antes éramos muy egoístas, pero ya habiendo nacido de nuevo, ya no podemos ser igual. Esta doctrina de que la salvación no se pierde implica muchas otras cosas. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, esta doctrina no afirma que todos los que se bautizan en una iglesia cristiana van a perseverar, como les acabo de decir. O sea, el bautismo y la membresía en una iglesia cristiana no garantizan la salvación de nadie. Bautizamos a una persona porque creemos que salva, pero podemos equivocarnos, el corazón no lo vemos. Esta doctrina de que la salvación no se pierde es para el gozo del creyente. Nos gozamos en este hecho, de que soy un hijo de Dios y nunca dejaré de serlo. Pero esta doctrina nada tiene que ver con los autoengañados, nada tiene que ver con los hipócritas. Dios no preserva ni a los autoengañados ni a los hipócritas. Esta doctrina se llama la perseverancia de los santos, no se llama la perseverancia de los hipócritas, porque los santos son los que perseveran, los hipócritas no. Una persona puede aparentar ser cristiana. Es más, yo me atrevo a pensar que una persona puede
aparentar ser cristiana en una iglesia cristiana y bautizarse y morir así. Y todos en la iglesia pensar que esa persona fue al cielo, cuando es posible que no sea así. El corazón es bien engañoso. Pero las personas que no son descubiertas en su hipocresía en esta vida, serán descubiertas en la otra. Esta doctrina de la perseverancia de los santos le pertenece solamente a las ovejas, a los que han nacido de nuevo, a los santificados, a los que obedecen a Dios, a los escogidos. Esta doctrina le pertenece al creyente más fuerte y al más débil, al creyente anciano y al creyente joven. Todos los creyentes serán preservados. Vendrán pruebas, luchas, persecuciones, incluso el martirio, pero los creyentes serán preservados. Dios los preservará con su poder. No me acuerdo si les conté la vez pasada que toqué este tema, de un mártir que negó a Cristo y luego reconsideró. ¿Sí se los conté? ¿Sí? Qué tremendo es ese caso. Negó a Cristo, pero yo después dice, pero ¿cómo es que yo negué a Cristo? Le perdonaron la vida, pero regresó y dijo, no, yo soy cristiano, y si me quieren matar, mátenme. Lo mataron. Pudo haber escapado, pero no lo hizo. Esta doctrina no le sirve de nada a los que aman el pecado, a los que no quieren dejar su pecado. Y otra cosa, esta doctrina tampoco enseña que los creyentes no pueden caer en pecado. No, en el Antiguo Testamento cayó Noé, Abraham mintió, Noé se emborrachó, David adulteró. Vean lo que dice la Confesión Bautista de Fe en el capítulo 17, en la sección 3. Los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, la influencia de los restos de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios necesarios para preservarse, pueden caer en pecados graves y continuar en ellos por algún tiempo, por lo cual incurrirán en el desagrado de Dios, entristecerán a su Espíritu Santo, se verán privados en algún grado de sus consuelos y sus influencias, endurecerán sus corazones, debilitarán sus conciencias, ofenderán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Pero siendo santos, su arrepentimiento será renovado mediante la fe y serán preservados en Cristo Jesús hasta el fin. Nosotros creemos esto. El apóstol Pedro negó a Cristo, pero él fue preservado. Si un creyente peca y no se arrepiente, Dios lo va a disciplinar. Yo les pregunté el domingo que hablé con los que aspiran a bautizarse, les hice esta pregunta. Supongamos que el rey David hubiera muerto de un infarto fulminante en el momento que estaba pecando con Betsabé. Si hubiera muerto instantáneamente, ya no hubiera tenido tiempo de arrepentirse. Murió en el acto. ¿Cómo se arrepentía? Entonces, si hubiera muerto en el acto, ¿hubiera sido salvo David? Y una persona de los que estaban ahí me contestó que no. Y como me contestó que no, entonces yo entendí que no ha entendido. David era salvo antes de cometer el adulterio. ¿Un creyente pierde la salvación por caer en adulterio? No pierde la salvación. Pero es que no se arrepintió David, murió de un infarto fulminante. Una persona salva no por arrepentirse. Una persona salva porque Cristo derramó su sangre por ella. Somos salvos no por el arrepentimiento, sino por Cristo. Somos salvos por medio del arrepentimiento. ¿Sí? Ya fuimos salvos, ya no podemos perder la salvación. Si un cristiano cae en pecado, Dios lo va a disciplinar. Lo que pasó exactamente con David. Dios lo disciplinó fuertemente, pero lo preservó. Y por eso le mandó a Natán, y por eso le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David merecía la muerte,
Pero Natán le dio la buena noticia: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué sentiría David cuando Natán le dijo eso? Dios disciplina a los creyentes que pecan, disciplina a sus hijos, dice Hebreos 12, no disciplina a los bastardos. Los padrastros que disciplinan a sus hijastros se meten en graves problemas. Si tienes hijastros, no los disciplinas. Y dice el autor de Hebreos, ¿con qué propósito Dios disciplina a los suyos? ¿Con qué propósito Dios disciplinó a David? Su hijo lo quiso matar, se le murió el hijo que tuvo con Betsabé, y todas sus concubinas fueron violadas, y por poco y pierde el reino. ¿Por qué todo aquello? Porque Dios lo amaba. Porque Dios quería que participara de su santidad. Dios disciplina a los creyentes para que participen de su santidad. Porque Dios quiere que seamos como Él. Otra cosa, esta doctrina no enseña que los creyentes perseverarán sin que nosotros cooperemos. Somos preservados, pero nosotros debemos perseverar. O sea, somos preservados en la soberanía de Dios, pero en cuanto a la responsabilidad humana, nosotros debemos cooperar. Debemos hacer algo. Desde la perspectiva de Dios, Dios nos preserva y nosotros somos pasivos. Pero en cuanto a la santificación, somos activos, somos responsables. En la justificación, acuérdense, hermanos, que nosotros no hicimos nada. Somos justificados por la fe, nada más por creer. Dios nos justifica gratuitamente, pero en la santificación cooperamos. ¿En qué sentido cooperamos? Perseverando. En síntesis, cooperamos perseverando. Vean Mateo 24. Mateo 24, 13. Vean desde el 11, Mateo 24, 11. Aquí habla de la gran tribulación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos se agarran de este texto del versículo 13 para decir: ¿tú cómo sabes que vas a perseverar? Tú no puedes decir que eres salvo, porque para que puedas decir que eres salvo, tendrías que llegar hasta el fin de tu vida y ver que perseveraste. Como no estás seguro de perseverar, no puedes estar seguro de ser salvo, pero ellos no entienden. ¿A quién está hablando este versículo? Bien, esto que dice el versículo 13 es una advertencia en contra de la apostasía. Está hablando de la persecución que se suscitará en la gran tribulación. O sea, en la gran tribulación, muchos que dicen ser cristianos negarán a Cristo. Cuando se den cuenta que seguir a Cristo implica incluso el riesgo del martirio, dicen: no, olvídense, yo no soy cristiano. Yo estaba jugando a la iglesia nomás, pero yo no era cristiano. Esta es una advertencia para los que no están firmes en Cristo. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que dice este texto. Que se preocupen los hipócritas, los que no aman a Cristo, los que no le obedecen, los que no aman a su prójimo, los que no hacen la voluntad de Dios. Esta es una advertencia a los que fingen, a los que aparentan ser cristianos. Vean en Mateo 10. Mateo 10:21. Aquí está hablando de lo mismo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este es un versículo que debe poner a temblar a algunos. Sí. Pero vean, está hablando en el contexto de una posible persecución. ¿Saben qué es lo que se manifestó en las persecuciones pasadas? La hipocresía de algunos. Esto es lo que hacen las persecuciones. Dividen a los hipócritas de los sinceros. Ahora,
estoy hablando de que la persecución pone en evidencia a los hipócritas, pero no es necesario que eso suceda. ¿Saben qué pone en evidencia a los hipócritas? Las burlas, las enfermedades, la muerte de un ser querido, la pérdida de un padre, de un hijo, un accidente muy grave, una enfermedad incurable. Cualquier pretexto es bueno para los hipócritas, para los que no quieren obedecer a Dios. Vean otro texto en Hebreos 3. (3:12) Mirad, hermanos, mirad quiere decir, tengan mucho cuidado, fíjense bien, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vean, el apóstol está escribiendo a creyentes recién convertidos, que tienen poco tiempo. Eran los cristianos perseguidos de la iglesia primitiva. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, más bien, exhortaos los unos a los otros, o sea, anímense, dice, anímense en sus luchas. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, el engaño de la amargura. Porque somos hechos participantes de Cristo, vean. Somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿A quién está hablando el apóstol? A aquellos que son perseguidos y que se están desanimando al darse cuenta de lo duro que es ser cristiano. En ese tiempo era muy difícil seguir a Cristo. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, dijeron que eran creyentes, pues demuéstranlo ahora que son perseguidos. Es más, ellos ya sabían que iban a ser perseguidos. Ya sabían que al negar al César, el señorío del César, iban a ser perseguidos. Vean otro texto en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vean el 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Vean el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los vencedores? Los que perseveran, los que nos echan para atrás. Los que no perseveran no son vencedores, son vencidos, son derrotados. La vida cristiana es la guerra de guerras. La vida cristiana con las fuerzas humanas no se puede ganar. Tú no puedes contra el diablo. Un inconverso no puede contra el diablo. Cuando yo estaba en la iglesia Pentecostés, todo mundo se sabía Filipenses 4:13 de memoria. Todo lo puedo de Cristo que me fortalece. Una persona que no ha nacido de nuevo, de nada sirve que se aprenda Filipenses 4:13. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso solamente lo puede decir un creyente. Cristo fortalece a los creyentes. Los que no son creyentes no son fortalecidos. No pueden vencer. Las tentaciones son demasiado fuertes para ellas. Muchos empiezan bien la vida cristiana. Se compran su Biblia, les gusta cantar, asisten a los cultos. Muchos empiezan bien, pero acaban mal. Pero las ovejas de Cristo empiezan bien y con sus altibajos terminan bien. Dice el hermano Tomás, oren por mí para que pueda terminar bien mi vida, mi ministerio. No dice, oren por mí para que pueda terminar bien mi vida y no vaya a perder mi salvación. No dice eso. Un creyente puede tener una vida muy fluctuante, muchos altibajos. Un cristiano puede llegar un día a actuar como si no fuera cristiano. Pero a pesar de nuestros altibajos, Dios nos llevará a la gloria. No es la mucha fe la que nos salva. Aunque sea poquita, si es verdadera, esa fe nos la dio Dios y nunca nos la quitará. Y eso mismo lo vemos en la parábola del sembrador. Dice Cristo allí en esa parábola
que muchos reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíz en sí, se apartan cuando vienen los problemas. Muchos ni aguantan nada, cualquier problema basta para que se aparten de la verdad. Entonces termino con esto. No se confíen por el hecho de haber sido bautizados. No se confíen por el gozo que sintieron en alguna ocasión. Ay, es que yo me acuerdo que en una ocasión sentí bien bonito cuando estaba orando, sentí la presencia de Dios. No confíes en tus sentimientos, no confíes en tus obras, pon tus ojos en Cristo. Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho para que fuéramos salvos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No más creer que Él ya lo hizo todo. Mi salvación es gracias a Él. Mi preservación es gracias a Él. Yo lo amo porque Él me amó a mí. Muchos empezaron bien y acabaron mal. ¿Y quieren que les diga algo? Los apóstatas van a sufrir en el infierno mucho más de los que nunca conocieron el Evangelio. Los que nunca conocieron el Evangelio tendrán sus atenuantes, tendrán sus excusas. Nadie me habló de Cristo, yo nunca tuve una Biblia. Pero imagínense una persona que va al culto y que tiene 2, 3, 4 Biblias en su casa y no obedece lo que está escrito. ¡Wow! Es por eso que en el infierno habrá grados de castigo. ¿Quiénes son los que más sufrirán en el infierno? Los que más conocieron y menos obedecieron. Sí, los que no conocieron el Evangelio también van a ir al infierno. Los mayas, los aztecas, los incas terminarán en el infierno, pero no van a sufrir tanto como los apóstatas que conocieron el Evangelio. Soy un hijo de Dios y nunca dejaré de serlo. Hermanos, si el amor de Dios, al habernos escogido, no nos conduce a amar a Cristo, a ser agradecidos y a servirle, entonces ¿qué? ¿Cómo le vamos a servir? Es increíble que personas como nosotros estaremos un día con Cristo en el cielo.